¿Sabías Hoy que vamos a hablar sobre un tema sobre la poética del Trecento y la poética del Cuatrocento, en el cual hoy vamos a ver las características, las cualidades, fechas importantes de lo que aconteció, lo que son la literatura italiana. En la época del siglo XIV empieza lo que es la era del año trecéntrico y en el siglo XV comienza la era del siglo 400, que significa 400. En este espacio o en este video le vamos a mostrar las características, fechas importantes y la importancia de lo que fue la poética italiana. Y en este espacio llamado ¿Sabías qué? ¿Sabías que la poética de Trecento fue una representación en la etapa de transición entre la Edad Media y el Renacimiento? Los escritores en esa época empezaron a escribir en italiano en lugar de latín, porque sus obras pudieron ser comprendidas por más personas. En estos trayectos también dio una característica muy principal, que fue la influencia religiosa a través de la poesía, que obviamente llevó a un cambio, que fue el amor y representación con un sentimiento puro y espiritual de ideal, o sea, relacionado a las personas. Se expresa con emociones humanas con mayor profundidad y fue un hecho muy importante en esta época. Se comienza el valor experimental personal y eso se utiliza en un lenguaje elegante y recursos poéticos que transmiten un sentimiento y una profundidad más relacionada a la duración del nacimiento de nuevas formas de la escritura poesía, mucho más cercana a la realidad y a los sentimientos de las personas. ¿Sabías que los tres importantes autores del Trecento fueron Dante Alighieri? Es considerado como el padre de la lengua italiana. Su obra más importante es la Divina Comedia, donde narra un viaje en el infierno y el purgatorio y el paraíso. En esta obra mezcla temas religiosos reflexionables sobre la vida humana. Francesco Petrarca es considerado como el padre del humanismo. Escribió Cancionero y la colección de poemas dedicados a Laura. Sus poemas hablan de amor, belleza y los sentimientos humanos. Y por último tenemos a Giovanni Boccaccio. Es su obra más famosa, como el Decameron, un conjunto de 100 cuentos narrados por jóvenes que huyen en la epidemia. Sus relatos muestran la vida humana y las costumbres. Gracias a estos autores, la literatura italiana adquirió una gran importancia en toda Europa. Gracias. ¿Sabías que el 400 corresponde al siglo XV, que marca el inicio del Renacimiento? En esa época también surgió el humanismo, que se buscaba desarrollar el conocimiento, el desarrollo y la educación, inspirándose a la cultura clásica. Y las características principales son que el ser humano representaba el centro de la literatura, buscaba el valor y el conocimiento y también buscaba la belleza y el equilibrio de las obras. La poética no solo hablaba de la religión ni de la naturaleza, también de la belleza, el amor y la capacidad del ser humano que tenía para aprender y crear. ¿Sabías que los autores del 400, principalmente los autores Angelo Poliziano, fue un poeta humanista? Escribió obras inspiradas en la mitología clásica y destacó un lenguaje elegante. Lorenzo de Medici, además de gobernante, fue un importante poeta, protector de artistas y escritores. Gracias a ellos, la cultura renacista llegó. Matteo Bioardo escribió poemas épicos donde mezcló aventura, caballeros y elementos artísticos y detallados fantásticos. ¿Sabías que el Trecento y el Quattrocento fueron importantes porque cambiaron la forma de escribir y de pensar? Y que gracias a ellos nació el humanismo y comenzó el Renacimiento, influyendo en la literatura y el arte. Y para finalizar, la poética del Trecento y la del Quattrocento representan la evolución de la literatura italiana. El Trecento abrió el camino hacia una nueva forma de expresar los sentimientos y valorar al ser humano, mientras que el Quattrocento fortaleció esas ideas con el humanismo y el Renacimiento. Y gracias a estos movimientos, la literatura alcanzó un desarrollo que aún hoy influye en los escritores y lectores de todo el mundo. Muchas gracias.